Uso de verbos en tercera persona. Qué gusto saludar a los alumnos de cuarto grado. El día de hoy les voy a explicar un tema que corresponde a la materia de español. Pongamos mucha atención a la explicación en las siguientes diapositivas y al final realizaremos un breve ejercicio de lo aprendido. Como en todo video, voy a dar una explicación del tema que se mencionó en un principio. Uso de verbos en tercera persona. Los verbos son palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. En pantalla tenemos una imagen donde hay unas personitas representando algunas acciones como jugar, trotar, ejercitar, correr, etc. Las personas no solamente hacemos los verbos, también los podemos ocupar con los animales o con las cosas. Al redactar una noticia se recurre generalmente a la tercera persona del singular o del plural, él, ella, ellos, ellas, para evitar intervenciones u opiniones del periodista. De igual forma se utiliza el pretérito como tiempo verbal apropiado porque se habla de sucesos que ya ocurrieron. Muy bien, en esta imagen tenemos una explicación de los verbos en tercera persona aplicados en una nota periodística. Si nosotros recordamos, en todo este tiempo hemos estado trabajando aún con la nota periodística en la materia de español. Para ello, dice que en la noticia la tercera persona es del singular al plural, utilizando él, ella o ellos, ellas. Él, ella de forma singular y ellos, ellas en forma plural. Y tenemos el tiempo pretérito, tiempo verbal pretérito, que más adelante les voy a comentar cómo lo vamos a ocupar para los ejercicios de esta semana. Muy bien, con anterioridad en algunos ejercicios que habíamos hecho ya antes, habíamos trabajado con primera persona, segunda persona y tercera persona. Les voy a hacer un breve recordatorio. Aquí nos dice que la persona de una forma verbal puede ser en primera persona y el ejemplo es yo juego. ¿Qué se refiere a la persona a quien habla? Yo juego, yo canto, yo bailo. Es la persona propia que está hablando de ella misma. Luego tenemos segunda persona, que se refiere a quien escucha. En el ejemplo tenemos tú juegas. Aquí ya la persona es otra persona que está escuchando lo que alguien dice. Tú juegas, tú bailas, tú cantas, etc. Y por último tenemos tercera persona, que es la que vamos a ocupar para los ejercicios. Pongamos mucha atención. Dice que la tercera persona no se refiere ni a la que está hablando ni a la que está escuchando, sino a la que está haciendo referencia a otras personas en forma plural. Como el ejemplo lo indica, ellos juegan. Ellos juegan, ellos bailan, ellos cantan, y lo podemos aplicar con infinidad de verbos. Tercera persona es la multitud de niños, de abuelitos, de perros, de cualquier cosa que nosotros vayamos a aplicar nuestro verbo. Muy bien, en la siguiente diapositiva dice, los verbos en pasado son en pretérito y copretérito. El pretérito son acciones del pasado que terminaron. Tenemos un ejemplo, realicé muchos trabajos. Si nosotros hablamos en tiempo pasado, en pretérito, es algo que ocurrió y que se le dio fin, ¿sí? Realicé muchos trabajos, ocupé muchas cartulinas, canté muchas canciones, ¿sí? Entonces, son acciones que ocurrieron en un pasado y que se les dio fin, que sí terminaron. Por otro lado tenemos el copretérito, que son acciones del pasado indefinidas,
que no se sabe cuándo iniciaron o cuándo terminaron. Tenemos un ejemplo. Realizaba muchos trabajos. Al momento de decir realizaba, quiere decir que empezó, pero no sabemos si esa persona terminó lo que estaba haciendo. Realizaba muchos trabajos. Cantaba muchas canciones. Ocupaba varias personas. Solamente que estos tiempos verbales de pretérito y copretérito que les estoy poniendo de ejemplo, los estamos utilizando en primera persona, ¿sí? Para que no vayamos a confundirnos al momento de hacer los ejercicios. Aquí es en ejemplo en primera persona, pero vamos a recordar que el tema es en tercera persona, ¿sí? Solamente que les estoy dando el ejemplo aquí sencillo para que al momento de pasar a los ejercicios no se les complique tanto. Muy bien, en nuestra última diapositiva tenemos dos ejemplos. El número 1 está en pretérito. Ellas cambiaron su número telefónico. Acuérdense que si nosotros estamos hablando en el tiempo verbal pretérito en tercera persona, nos vamos a referir a multitud de personas. Ellas, ellos, ustedes, ¿sí? Estamos hablando de más de 2 personas. Entonces, si nosotros tenemos un ejemplo de pretérito con la oración, ellas cambiaron su número telefónico, ¿cómo quedaría en copretérito? A continuación aparece la respuesta. Ellas cambiaban su número telefónico. Les voy a dar, digamos, un tip de esta explicación. Al momento de nosotros tener pretérito en tercera persona, tenemos en color rojo cambiaron, que es el verbo. Les estoy ubicando el verbo en color rojo. Cambiaron, ¿sí? Casi la mayoría de los verbos van a terminar en esa terminación de on, ¿sí? Cambiaron, jugaron, culminaron, ¿sí? Eso es un verbo en el tiempo verbal de tercera persona. Entonces, nuevamente les vuelvo a explicar el ejemplo. El número 1 dice, ellas cambiaron su número telefónico. Pero si nosotros pasamos ese verbo a copretérito, que es un tiempo indefinido donde no sabemos si terminó y si comenzó, sería así. Ellas cambiaban su número telefónico. Luego, en el número 2 tenemos pretérito. Ustedes caminaron en el parque. ¿Cómo quedaría en copretérito? Ustedes caminaban en el parque. Si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando con aban en copretérito, ¿sí? En los dos ejemplos. Así es como es la terminación en copretérito con cualquier otro verbo que estemos utilizando, ¿sí? Aquí el trabajo fue el pretérito. Pretérito en tercera persona con diferentes verbos, ¿sí? Entonces nosotros al momento de tener una oración en pretérito podemos pasarla a copretérito, así como lo estoy poniendo en el ejemplo. Y les hago mucho hincapié en esta explicación porque terminando de ver el video vamos a realizar una actividad en el formato de tareas que yo les envié. Y por supuesto me gustaría que ustedes aplicaran lo aprendido de este video en su ejercicio. Si tenemos dudas, si tenemos alguna pregunta, pues podemos volver a visualizar este video para entenderlo mejor. Muy bien, alumnos, me dio gusto. Espero que estén muy bien y les mando un saludo.